chicos del tercer año de secundaria en el curso de química. En el curso de química. Entonces, profesor, hablamos de las características del enlace covalente, pero ¿con qué lo podemos comparar? Con el enlace iónico. El enlace iónico. El enlace covalente, que es este que tenemos acá, miren, profe, ¿por qué señalamos a este como el enlace covalente y a este no? Ya, lo señalamos a este porque ya sabemos que está conformado por elementos no metálicos, por elementos no metálicos. Y al observar esto que está acá, voy a observar que está conformado por sodio, es decir, este está descartado para que sea enlace covalente, ¿ya? Entonces, voy a observar un enlace iónico y un enlace covalente, ¿ya? Un enlace iónico y enlace covalente. ¿Qué característica tiene? Que el enlace covalente, como ustedes lo indicaron en la introducción, sus elementos tienen que bastante electrones. ¿Por qué? Porque poseen alta electronegatividad. ¿Por qué posee alta electronegatividad? Por la cantidad de sus electrones. Si nosotros vemos aquí los tres átomos, ¿qué es esto? Esto es el CO2, ¿ya? Esto es el dióxido de carbono. Esta molécula que está acá, o este compuesto, ¿ya? Y si lo comparamos con esta que está acá, ¿ya? Observamos que el sodio solamente tiene un solo electroncito, un solo electrón tiene el sodio. El cloro sí tiene sus 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, ¿y este amarillo? Este amarillo pertenece al sodio. Por eso que los enlaces iónicos tienen otra naturaleza. Los enlaces iónicos ceden, el sodio le cede. ¿Saben por qué le cede? Bueno, que no debería de explicarlo hoy, pero bueno, le cede porque está lejos de su octeto. Está lejos de su octeto, chicos, muy lejos. Es decir, tiene 1 y para llegar a 8, ¿cuánto tiene que tener? Uy, tiene que conseguir 7. Tiene que conseguir 7. Pero él no se va a enlazar con 7. Porque él nomás que puede enlazarse con 1. Porque un enlace, Maricruz, es posible siempre y cuando haya un electrón de un lado y un electrón del otro. ¿Para qué? Para que se puedan enlazar. Porque si no hay un electrón de un lado y un electrón del otro lado, no hay un enlace. Es por eso que los enlaces covalentes son muy estables. Son muy estables. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacer enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Como por ejemplo, miren, acá. Uy. Vamos a esperar que se mueva un poco. Acá. ¿Qué tipo de enlace se formó? Miren, yo voy a hacer aquí. 1 y 2. Miren, un enlace doble. Quiere decir que la molécula del dióxido de carbono tiene un enlace doble. Ya, un enlace doble de un lado con oxígeno y un enlace doble del otro lado con oxígeno. ¿Para qué, profesor, tiene este enlace doble, profesor? Interesante pregunta, ¿no? Para esto, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en ese momento cuando hace su enlace doble con carbono? ¿Quién los cuenta? ¿Quién 8. enciende su audio y me dice? 8. 8. Correcto. ¿Y este oxígeno cuánto tiene? 6. No, 8. 6. 8. 8. Uy, se nos está olvidando sumar. Ajá. ¿Y este carbono cuánto tiene? 8. 8. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué los enlaces covalentes son muy estables? ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 8, porque este oxígeno tiene 8, porque este carbono tiene 8. Y la molécula es muy estable. Mire, todos cumplen la regla del octeto. Todos consiguieron parecerse al gas noble más cercano a ellos. ¿Cuál es? En este momento no nos interesa cuál es, pero sabemos que los gases nobles son estables. Entonces, como ya consiguen 8, ya la molécula es estable. A diferencia de esta que tenemos acá. Miren, de esta que tenemos acá. ¿Qué se formó acá? Un enlace sencillo. Vamos a activarlo acá. Allí. Vamos a ver, quiero agarrar. Ahí. En este momento se ha formado un enlace. Observamos acá, se ha formado un enlace. Vamos a colocarlo de color negrito. Miren, un enlace.
Y en este enlace, ¿qué se consiguió con este enlace? ¿Cuántos electrones tiene el sodio? 2. 2. Lejos de regla del octeto, ¿no? Lejos. Entonces, ¿qué pasa? Muy poco se cuenta el sodio. Muy poco se cuentan los electrones del sodio. ¿Por qué? Porque él lo que hizo no fue él no compartió, él le cedió aquí en el cloro. ¿Y el cloro cuánto tiene? 8. 8. 8. Entonces, uno de los dos átomos cumplió la regla del octeto. ¿Por qué? Porque este le cedió. Y como él le cedió electrones, él quedó cargado positivo. Claro, si tenía una carga negativa y la dio, entonces lo que le queda es una carga positiva, ¿no? Eso es lo que le queda, una carga positiva. Ah, y el cloro, profesor, el cloro tenía una carga positiva. Él tenía una carga positiva. Pero ¿qué pasó? Tenía una carga positiva porque a él le cabía un electrón más. Como ha recibido un electrón más, ahora sí, ahora ya está negativo porque ya no le cabe más. Porque son 8 electrones que puede tener él, ¿ya? Entonces, he puesto ese ejemplo para que veamos la diferencia que existe entre el enlace covalente con otros tipos de enlace, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de enlace covalente nos vamos a encontrar con ejemplo, ya sabemos que se produce entre elementos no metálicos o no metálicos con el hidrógeno, es decir, elementos de parecida electronegatividad, ¿ya? Y que estas electronegatividades sean elevadas, ¿ya? Se debe generalmente, ¿por qué? Porque ellos van a compartir electrones entre los distintos átomos. Existe el enlace covalente múltiple, el enlace covalente polar, el enlace covalente no polar y el enlace covalente coordinado. Entonces, cuando hablamos de la estructura de Lewis y del enlace covalente, nos vamos a representar, porque en la introducción ustedes mencionaban estructura de Lewis. Además, es el tercer contenido de esta unidad, ¿ya? Vamos a hacer nosotros representaciones gráficas de estos electrones de valencia, ¿ya? Que pertenecen a los átomos en estudio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta representación, nosotros escribimos el símbolo del elemento, ¿ya? Escribimos el símbolo, como por ejemplo, el carbono. Miren, escribimos el carbono. Para hacer esta estructura de Lewis hay generalidades que hay que seguir. Generalidades como elegir el carbono, elegir el átomo central, ¿ya? Observar las electronegatividades para saber su comportamiento, para saber quién se va a enlazar con quién, ¿ya? Entonces, se colocan los símbolos de los átomos que van a participar y se colocan los electrones. Y se colocan los electrones al costadito, ¿ya? Muchas veces se colocan los electrones en puntitos, otras veces se colocan como en X, ¿ya? En X. Ahora, y cada par de electrones compartido es un enlace. Cada par de electrones es un enlace. Es por eso que acá nosotros podemos hablar, miren, aquí hay un enlace, aquí hay otro enlace, aquí hay otro enlace, aquí hay otro enlace, ¿ya? Es decir, cada par de electrones compartido es un enlace. ¿Qué es necesario para que se formen un enlace? 2 electrones. Da 2 electrones. Entonces, podemos hablar del enlace covalente múltiple cuando es un enlace simple, cuando es un enlace doble y cuando es un enlace triple. Simple cuando se comparten 2 electrones. Cuando se comparten 2 electrones. Ejemplo. A ver, chicos, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? El cloro. Que ya lo hemos mencionado. ¿Cuánto? 5. 7, ¿no? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y si lo combinamos con otro cloro? Para que se forme el dicloruro. Este cloro también va a tener 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, ¿qué ocurre? Ellos van a hacer un enlace, por supuesto, de tipo covalente, ¿ya? Porque son átomos no metales. Y cuando hacen sus enlaces covalentes, ¿qué ocurre? Hicieron un enlace simple. Un enlace simple. ¿Para qué hicieron un enlace simple? Ya, para alcanzar la regla del octeto. Mírenlo como alcanzaron su regla del octeto a través de un enlace simple. Ah, enlace doble. Enlace doble. ¿Se comparte cuánto? Se comparten 4 electrones. Ajá, se comparten 4 electrones. Esta molécula era el dicloruro. Ahora vamos a hacer acá el dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido de carbono.
la estructura del dióxido de carbono para que lo observemos, ¿ya? Para que lo observemos. Tenemos al carbono como átomo central. El carbono tiene 4 electrones. Le hacen falta 4 más para llegar a su octeto. Entonces, ese carbono nosotros lo vamos a enlazar con oxígeno porque hay 2 oxígenos. Y lo vamos a colocar a los costaditos. Y le vamos a colocar, ejemplo, sus electrones. 1, 2, 3 y 4. Los del carbono. Y el oxígeno trabaja con 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como me están diciendo un doble enlace, bueno, yo voy a formar mi doble enlace. Mírenlo. Uno aquí y el otro aquí. Uno aquí y el otro aquí. ¿Para qué sucedió esto? Para que tanto el oxígeno pudiera tener su regla del octeto, para que este oxígeno también alcanzara regla del octeto y para que el carbono alcance regla del octeto. Este ejemplo lo vimos en la diapositiva anterior. Y de esta manera se forma el enlace doble. Mírenlo, enlace doble covalente. Enlace triple. Ajá, vamos a colocarlo con el dinitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a combinarlo con otro nitrógeno porque es dinitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, forma triple enlace. Mírenlo, 1, 2 y 3. ¿Para qué hace esto? Para conseguir estabilidad. Miren, porque aquí tiene 6 electrones y aquí también tiene 6 electrones. ¿Ya? 6 y 2 que cada nitrógeno tiene, 8 para cada uno. Es estable, es muy estable, ¿ya? Y como es estable, entonces es un enlace covalente triple. Entonces, ejemplo, cuando vamos nosotros a presentar enlaces múltiples, ¿ya? Enlaces múltiples en los compuestos covalentes formados por 3 elementos, porque ustedes saben que nosotros podemos, cuando vamos a presentar la estructura de Lewis de un compuesto, bueno, un compuesto puede tener más de 3 elementos, ¿ya? Más de 3 elementos. Entonces, siempre debe seleccionarse un átomo central. Recuerden, ejemplo, con el dióxido de carbono, que este que está aquí, que yo lo hice hace un momento, este que está aquí abajo, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi lápiz? Mi lápiz, aquí está. Este dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿por qué decido colocar al carbono en el centro? No porque, el profesor Jorbes le dio la gana. No, ya, porque aquí no hacemos eso. Aquí seguimos generalidades, seguimos normas de la química. Entonces, estas normas de la química nosotros las podemos leer acá, hablando de los enlaces covalentes, ¿ya? Como por ejemplo, el átomo central ya es de un elemento unitario. ¿Qué significa elemento unitario? Que solamente haya un solo elemento en esa molécula. Un solo elemento es suficiente para elegir el carbono como átomo principal o como átomo central de esa molécula. ¿Por qué? Porque él es uno y él está combinado con 2 oxígenos. Entonces él es único, ¿ya? El oxígeno y el hidrógeno no pueden ser átomos centrales. Uy, uy, uy. El oxígeno y hidrógeno no pueden ser átomos centrales. Pero, hay un momento en donde uno de ellos tiene que ser el átomo central, cuando forman agua, ¿ya? El carbono tiene preferencia como átomo central sobre el resto de los elementos. Uy, 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 uy. En donde llega el carbono, él es el átomo central. Porque miren, la generalidad me dice que el carbono tiene preferencia como átomo central, ¿ya? En compuestos que contengan oxígeno e hidrógeno en la misma molécula, el hidrógeno no se enlaza al átomo central, sino que se enlaza al oxígeno por ser este el segundo elemento más electronegativo. Es decir, si hay un compuesto que contenga oxígeno, hidrógeno y otro átomo, el hidrógeno no se enlaza al átomo central, sino que se enlaza a los oxígenos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo, ¿ya? El hidrógeno no cumple la regla del octeto. Bueno, ya eso lo sabemos, ¿ya? Que él no cumple la regla del octeto. Él adquiere la forma, ¿ya? Él adquiere la forma del gas doble más cercano a él, que es el helio, con 2 electrones en su último nivel. Y los átomos deben acomodarse de tal forma que la molécula resulte lo más simétrica posible, ¿ya? Entonces, estas son generalidades para formar enlaces
para formar enlaces y bueno, con la formación de enlaces también se da la formación de las estructuras de Lewis. Ahora, tenemos el enlace covalente polar y el no polar. Y esto fue de lo que nos habló Daniel al inicio de la clase, ¿no? Que dependía, ¿ya? El enlace no polar está formado por dos átomos iguales, ¿ya? No polar está formado por átomos iguales, como por ejemplo el dinitrógeno, el dioxígeno. La diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Por qué? Porque precisamente son átomos que están constituidos, como por ejemplo aquí, el dicloruro, que está constituido por dos cloros, o el dioxígeno, que son dos oxígenos, o el dihidrógeno también. A diferencia del enlace covalente polar, que está formado por no metales de diferentes electronegatividades. La diferencia de electronegatividad es de mayor a 0 y menor de 1.7. Se forma ya en zonas de polos positivos y negativos, como por ejemplo el agua, que tiene zonas de polos positivos y negativos, como por ejemplo el dióxido de carbono, que tiene zonas de polos positivos y negativos. ¿Qué significa eso, profesor? Que como tienen diferentes electronegatividades, uno actúa como positivo y el otro actúa como negativo. ¿Quién va a actuar como negativo? El elemento que contiene más electrones. Como por ejemplo, en el dióxido de carbono, el oxígeno contiene más electrones que el carbono. Y en el agua, el oxígeno, porque contiene más electrones que el hidrógeno. Entonces allí podemos establecer la diferencia entre el enlace polar y no polar. En conclusión, las características del enlace covalente son que ellos ni pierden ni ganan. Ellos comparten electrones. Comparten. Que se forman por enlaces no metálicos. Pueden ser dos o tres no metales, ¿ya? Pueden ser enlaces sencillos, dobles o triples. La diferencia de electronegatividad está debajo de 1.7 y se forman, por supuesto, a través de estas diferencias de electronegatividades, enlaces covalentes, ¿ya? Vamos a hacer una pausa acá